Hola a todos compañeros y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del cálculo integral y por supuesto explorar una función matemática que tiene un papel crucial dentro de lo que vendría siendo nuestra carrera en el campo agropecuario, vaya. Y así es, hablaremos más o menos o trataremos de abordar bien lo que sería la función exponencial. Como su comprensión puede ser una herramienta poderosa en la agricultura y lógicamente en la ganadería. Entonces, comencemos. Bien, en principio, buscaremos lo que sería, o más o menos en nuestras palabras, la definición propia de la función exponencial. Y vendría siendo que la función exponencial es un concepto clave en las matemáticas. Se representa como f de x igual a de exponente x, donde a es la base y x es el exponente. Y la base es un número constante y el exponente determina cómo se multiplica la base consigo misma x veces. Bien, por ejemplo, una función cualquiera. Si tenemos f de x igual a 2 elevado a x, eso significa que estamos multiplicando el número 2 por sí mismo la cantidad de x veces. Entonces, siendo esto para x igual a 3, f de 3 es igual a 2 elevado al cubo, que vendría siendo 2 por 2 por 2, que como resultado daría 8. Entonces, ese es un proceso que se repite muchísimas veces. Ahorita en la gráfica vamos a ver cómo difiere esto. Bien. Por otro lado, tenemos lo que serían las propiedades de la función exponencial, que vendrían siendo que la función exponencial tiene propiedades interesantes, muy interesantes. Una de ellas es que cuando multiplicamos exponentes iguales, obtenemos una nueva base elevada a la suma de los exponentes. Por ejemplo, a elevado a x por a elevado a la y, que sería igual a elevado a x más y. Bien. Otro aspecto que estas propiedades son aplicadas sin importar la base que estemos utilizando es que esto nos lleva a la propiedad fundamental, que sería a elevado a x más y igual a elevado a x por a elevado a y, que asimismo juega un papel importante en la función exponencial. Bien, ahora para interpretar un poquito más lo que vendría siendo la propia gráfica o realmente lo que se desea mostrar con esta función es que, en principio, imaginemos que estamos graficando la función f de x igual a 2x o 2 elevado a x, perdón. Cuando x es 0, entonces vendría siendo f de 0 es igual a 2 elevado a 0, que vendría siendo 1. Por lo cual, el punto inicial de la gráfica vendría siendo 0,1. Por otro lado, también tenemos que a medida que x aumenta, la función se acelera rápidamente. Esto es una característica clave y propia de la función exponencial, cuando la base es mayor que 1, por supuesto. Ahora, si tenemos f de x es igual a 0.5 elevado a x, la función disminuirá a medida que x aumenta, acercándose cada vez más al eje x. Cuando la base esté entre 0 y 1, la función exponencial tiene un comportamiento de crecimiento, o sea, hace lo contrario a crecer, vaya, tal y como lo dice la palabra. También podemos explorar bases negativas. Tal es el caso de f de x es igual a menos 2 elevado a x, y que, bueno, en esta función oscila entre los valores, digamos que positivos y negativos a medida que x cambia. Es un comportamiento que tiene y que es importante tener en cuenta de cómo la base afecta la forma de la curva en la gráfica. Bueno, digamos que
ya sabiendo lo que sería cómo se comporta, su propia definición, digamos que la apreciación gráfica que se halla en esta función, ¿en qué nos sirve para lo que vendría siendo nuestra carrera? En el campo agropecuario, vaya. Y en principio, tenemos que la importancia de la función exponencial en la agricultura. Ahora que tenemos una base sólida sobre la función exponencial, hablemos de su relevancia en la agricultura. En este campo, el crecimiento de poblaciones se analiza, tanto de cultivos y ganado. A menudo sigue estos patrones que se caracterizan por ser exponenciales. Esto por otro lado significa que en condiciones ideales, condiciones idóneas, las poblaciones pueden aumentar de manera rápida y significativa. Esto quiere decir que nos lleva a un punto crucial. ¿Cómo podemos modelar este crecimiento y tener en cuenta sus limitaciones en el mundo real? Es una grandiosa incógnita. Tenemos lo que vendría siendo el propio modelado de crecimiento con la función exponencial. Imaginemos una población de bacterias que se duplica cada hora. Eso se puede modelar con una función exponencial. Evidentemente, es la gracia o la característica que más hace llamar esta función, donde x es el tiempo y f de x es la cantidad de bacterias en ese momento, para poner un ejemplo. Y, sin embargo, aquí es donde entra en juego la realidad del campo agropecuario. Los recursos como el agua, los nutrientes y el espacio no son infinitos. A medida que una población crece exponencialmente, eventualmente se encontrará con limitaciones que ralentizarán su crecimiento. Y bien, analizando esto, el comportamiento de la gráfica de la función exponencial. En primero, para hacer un recorderis, la propia interpretación de la curva exponencial. Como primer punto tenemos que, mirando de nuevo a las gráficas, vemos que la base afecta cómo se comporta la función. Una base mayor que 1 lleva a un crecimiento acelerado, mientras que una base entre 0 y 1 resulta en un decrecimiento. Bases negativas generan oscilaciones. Y eso nos lleva a la idea de crecimiento sostenible en la agricultura. Si entendemos cómo las poblaciones crecen exponencialmente, pero también reconocemos sus limitaciones, podemos trabajar hacia un equilibrio que permita un crecimiento beneficioso sin agotar los recursos disponibles, que es algo que se desea en el sector agropecuario. Para concluir, y ahí lo tenemos, la maravilla de la función exponencial. Hemos recorrido un viaje emocionante a través de este video, en donde pudimos ver cómo se comporta, cómo se asimila la propia definición y lógicamente su aplicación en el campo agropecuario, desde lo que son sus propiedades hasta la interpretación de sus gráficas, y obviamente cómo se relaciona con el crecimiento sostenible, que es algo muy a tener en cuenta. Y obviamente recuerden siempre considerar las limitaciones del mundo real cuando aplicamos estas ideas matemáticas en situaciones prácticas. Gracias por unirse a mí en este video, y eso es todo. Muchas gracias.